amigas y amigos, escritoras y escritores, es un placer estar con ustedes. Soy Julio Serrano Echeverría, soy escritor como ustedes, escritor de literatura infantil, solo que ustedes la tienen más cerca. Así que voy a estar compartiendo con ustedes algunas ideas que nos pueden ayudar a escribir nuestro libro y que tengamos un proceso cuidadoso, sistemático, pero sobre todo que lo disfrutemos. Uno de los ejercicios más interesantes de la escritura tiene que ver con ese espíritu que nos conecta con la aventura de crear. Todos los libros, todas las historias, siempre son un camino, un recorrido por el cual nuestros personajes atraviesan una serie de circunstancias, de acciones, de eventos que los van transformando, pero esto también nos pasa a nosotros como personas. Es decir, cuando nosotros estamos escribiendo un libro, de alguna manera nos convertimos en algo que a mí me encanta. Nos convertimos en personas que investigan, en personas curiosas, en personas que imaginan mundos que no existen y que esos mundos necesitan un espacio para existir, necesitan un contenedor. Y un libro es un contenedor de historias, por supuesto. Un teléfono también es un contenedor de historias. Y mi cuerpo también es un contenedor de historias. Yo sé historias, ustedes saben historias, y en alguna parte de nuestro cuerpo las almacenamos. Hay quien piensa que la memoria está en la cabeza, o en el corazón, o en la barriga, pero las historias siempre necesitan un contenedor. Y por eso vamos a hablar de algo que es muy importante, porque para escribir una historia en un libro, antes tienes que escribir varias, digamos, pequeñas historias, pequeños momentos que se van a ir uniendo y que ya vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar en este momento de una herramienta que te va a ser muy útil para poder imaginar el mundo de tus historias de una forma que sea bastante fácil de crear, de escribir, pero también que te la disfrutes como una aventura. Cuando estamos escribiendo, nos pasa que en realidad hacemos muchas cosas. Leemos libros, miramos películas, hablamos con la abuela, entrevistamos al vecino, salimos a caminar al parque, porque necesitamos conocer la experiencia. Tú imagínate que aquí tengo en la mano un libro que se llama El perrito perdido en el sistema solar. Necesitamos saber cómo siente un perrito, cómo se mueve un perrito, qué es lo que tu perrito, que tal vez tú tienes uno, qué es lo que hace. Entonces tú vas a empezar a hacer este ejercicio de observación, de acercamiento a tus personajes, y para eso vas a necesitar a tu mejor compañía, tu cómplice, tu libreta. Todas las cosas que hacemos los escritores suelen aparecer primero de esta forma, con una letra a veces un poco agitada, porque muchas veces son notas muy rápidas, muy veloces, y cuando nosotros vemos lo que nuestra perrita está haciendo y nos llama la atención y decís, primero se rasca con la patita derecha, luego agita su cabeza, y anotas, y dice, luego si yo le hablo muy fuerte sale corriendo. Y haces tus anotaciones. Dentro de una semana, dentro de 2 días o esta misma noche, cuando tú regreses a tratar de escribir sobre tu perrita, vas a poder tener tus notas que hiciste, este acercamiento de investigadora a investigador que estás haciendo para poder analizar el contexto de tus personajes, el lugar donde suceden las acciones, le pides a tus papás que te acompañen al parque, para que tú puedas hacer tus anotaciones en tu libreta y tengas esta aliada a tu lado siempre. Lo primero que hacemos casi siempre es que nuestras historias que se van construyendo de a pocos nacen primero en una revista y luego las vamos pasando lentamente al texto a través de algunas herramientas que, espero yo, también te puedan servir a ti, porque a mí me resultan muy útiles para hacer mis libros. Es importante que sepas que cuando estamos escribiendo un libro, estamos haciendo una investigación. Y esto es muy lindo, porque es una investigación creativa. No es como nos pasa algunas veces que tenemos que hacer algún tipo de investigación como parte de nuestra formación académica, pero en este caso no, es algo que te nace del corazón, es algo que te viene de adentro y a ti te da muchas ganas de escribir, por ejemplo, mi aventura volcánica. Y para eso vas a tener que investigar sobre la naturaleza de los volcanes, cómo funcionan los volcanes, qué se siente ir a un volcán, y vas a poder hacer esa experiencia que es una aventura de seguir conociendo los temas que vas a tratar, los animales, las plantas, la ciudad, las relaciones de las personas, la vida en general. Y ese elemento de la investigación creativa te va a colocar en un lugar que es muy rico de vivir, y es la aventura de la imaginación. Porque
todos los libros, todas las historias suelen partir de algo que conocemos previamente. La realidad nos rodea y tienes ahí a tu abuelo que es un agricultor y quieres escribir sobre tu abuelo agricultor y lo observas, tomas la inspiración, como le decimos, a la mirada del abuelo trabajando en el campo y te fijas y lo anotas, y eso es exactamente la mirada creativa, porque estás viendo a tu abuelo no como lo has visto siempre, como el abuelito que abrazas cada Navidad, cada cumpleaños, cada fin de semana que llega a casa, sino lo estás viendo como el personaje de tu futura historia. Esa investigación creativa te va a dar una cercanía con tu trabajo y con tu investigación. Todas las historias tienen estructuras y características similares. Todas las personas sabemos que las historias empiezan y terminan, que en las historias pasan cosas, que las historias tienen una secuencia, un orden que una persona lectora, que no necesariamente vas a ser tú puedes mandar este libro al otro lado del mundo, y esta persona va a saber el orden, la estructura que tú decidiste que tu historia tuviera. Para pensar en la manera en que están estructuradas las historias, hay una herramienta que tiene que ver con algo que hemos aprendido en la escuela. Tú recordarás en alguna de las clases de comunicación y lenguaje que hablábamos sobre estos elementos de las historias, que a veces les cambian un poco los nombres, pero en general es la idea de que todas las historias tienen una introducción, tienen un conflicto que desarrollan, un nudo que se tiene que desanudar y un desenlace que termina de generar pues, la salida de la historia, ¿no? Esos tres momentos que nos son bastante familiares porque los hemos visto en todas las películas que hemos visto en la televisión, en cada historia que la abuela nos contó, incluso los chistes tienen esa misma estructura, empiezan, tienen un conflicto y luego terminan, y es una estructura que nos puede servir, y entonces vas a poder ver a continuación esta imagen que me parece tan simple y tan potente, que es un arco, ¿verdad? Es la idea. Esto es muy interesante porque esto habrás escuchado tú en tus clases al famoso filósofo griego Aristóteles, que tenemos mucho que hablar sobre Aristóteles, pero ese arco que puedo dibujar ahora con mis manos y que tal vez tú dibujas en tu imaginación, fue una propuesta de este griego. Imagínate, hace más de 2000 años tener esta idea que decir, ok, él le llamó el arco dramático, y en el arco dramático las cosas empiezan, llegan a un clímax en el centro y luego bajan y salen, ¿verdad? Así que tienes una imagen mental para pensar más o menos cómo ordenar tu historia. Y entonces si tú piensas en el arco y piensas en dos líneas perpendiculares que puedes poner en el arco, te quedan tres partes: la introducción, el nudo y el desenlace. Y esas dos partes que utilizaste para partir tu arco son un recurso que te puede servir mucho. ¿Por qué? Todas las historias tienen un protagonista. En algún momento nos hemos preguntado si podemos tener uno o dos protagonistas, y es un poco una pregunta, bueno, a ver, es simple responder. La idea de protagonista es que es una persona, por eso es protagonista, ¿verdad? Y es una única persona que va atravesando la historia, y a esta persona le van a pasar dos grandes cosas en su historia: algo que le pasa al principio y algo que le pasa, digamos, antes del final, que va a cambiar la historia. La cosa que le pasa al principio es la que va a hacer que el nudo inicie, y la cosa que le pasa antes del final es la cosa que va a hacer que el nudo se desate, ¿no? Es decir, si tú tienes un llamado, que es exactamente como le llaman a esto, ¿no? Te dicen, bueno, vamos a tener que, dice aquí, las aventuras de Cometa Travieso. Tú tienes un perrito en la portada, supongamos que Cometa, y además ya sabemos que Cometa es travieso, y pensamos que Cometa puede ser el perrito. Imaginemos que este perrito está en casa, estás jugando con el perrito y el perrito se escapa de la casa. Esa es la primera acción que le pasa a nuestro protagonista, probablemente. Es decir, no he leído este libro, pero ya lo leerás tú. Pero supongamos, como un ejercicio mental, que Cometa se escapó de casa. Pero para que se escapara de casa, antes me lo tuviste que presentar. Este es Cometa, yo juego con él de esta forma. Cometa es negro, tiene 4 patitas, tiene una cola que mueve mucho, es liviano, me gusta cargarlo, me lame la cara. Y un día estaba jugando con Cometa y se fue de la casa. Ok, Cometa salió de la casa. Puede ser que la acción le pase a Cometa y que el protagonista sea Cometa. Como te digo, habría que revisar el detalle de nuestro amigo Andrés Santiago Chojolán, vamos a ver desde dónde viene, desde Xochitepecas. Pero la historia le puede pasar a Cometa o te puede pasar a ti como protagonista. Entonces tú eres el protagonista, y lo que cambió tu vida fue que Cometa se fue de la casa. Vas a tener que resolver ese conflicto. Cuando atravieses el tiempo, cuando atravieses la historia, vas a poder llegar a un punto en el que va a volver a pasar otra cosa que te va a permitir resolver el conflicto de Cometa. Supongamos, en este caso, que Cometa aparece, lo encuentras y lo regresas a casa. Ese puede ser el final de tu historia. En ese recorrido, sabemos, en la parte de en medio de nuestro arco, que es donde está
ese conflicto que vamos a resolver, que básicamente es encontrar al cometa, nos van a pasar pues, varias cosas, ¿no? Puede ser que te encuentres a alguien en la esquina, que te compres un helado, que se te desaten los zapatos, no sé, pueden pasar muchas cosas, pero está pasando todo eso a una única persona, que es quien va a atravesar ese arco. Entonces, esa estructura de los cuentos es algo que te va a servir mucho, que te va a ser muy eficaz la posibilidad de decir quién es el protagonista de mi historia. Y esa es una pregunta que vas a tener que resolver justo antes de empezar a escribir, pero puedes irla respondiendo poco a poco mientras haces tu investigación, porque a lo mejor te conviene que el protagonista sea cometa o te conviene ser tú el protagonista. Ya lo vas a revisar. Mientras tú vas haciendo tu investigación, vas tomando decisiones, las anotas en tu libreta y te va a permitir aproximarte a tu arco narrativo para decir, ok, mi protagonista es fulanito, soy yo, es cometa, y voy a hacer que a mi protagonista le pase una cosa al más o menos avanzado el principio de la historia, luego de presentarlo, y luego le va a pasar otra cosa más adelante que va a permitir que resolvamos el conflicto que es el centro de nuestra historia. Así, ahorita a dejar esta idea de la historia que tiene tres partes: una introducción, un nudo y un desenlace. Tiene un protagonista que va a atravesar por esos tres momentos y tiene dos momentos que le van a pasar, que son dos grandes momentos trascendentales. Uno que le pasa algo que va a iniciar el conflicto y otro momento en el que ese conflicto se va a resolver. Entonces, tienes pocas cosas sobre la mesa: introducción, nudo, desenlace, un protagonista y dos acciones que resolver. Algo que es muy importante de saber y te va a ayudar muchísimo es que mi abuela tenía un dicho muy bonito que era: ¿cómo se hace uno para comerse un pastel gigante? Y la respuesta es bien simple y bien obvia, y es por partes. Es decir, si tú te vas a comer algo, necesitas comértelo por partes, y a la escritura le pasa algo muy parecido. Todas las historias, absolutamente todas las historias que se han contado, que se han escrito, todas las películas que has visto, todas las obras de arte que has visto, se han hecho por partes. Es decir, vas teniendo una secuencia y vas uniendo distintos momentos, distintos procedimientos de tu investigación, que muchas de esas partes están en tu libreta. Luego las vas uniendo estratégicamente para poder construir una historia que tenga unidad, que tenga secuencia, que tenga sentido. Y una forma que es muy útil para hacer esto es, y por eso te hablé al principio de dónde vamos a meter nuestras historias, es entender tu contenedor. Tu contenedor en este caso es el libro de Cuéntame tu cuento, y en este espacio tienes un pacto con tus editores. Es decir, los editores te dicen, bueno, tienes tal cantidad de páginas, ¿verdad?, que se pueden modificar en algunos casos bajo ciertos principios, ¿no? Es decir, son páginas que tienen que tener ilustración y tienen que tener texto, que tienen que estar pensadas en múltiplos de 4 por una razón muy simple, que las páginas se imprimen de ambos lados, y cuando tú tienes un libro como este, vas a tener que imprimir aquí y aquí, y cuando juntas todas las piezas, suman 4 páginas, ¿verdad? Y ese proceso de saber, de conocer bien dónde vas a poner las cosas, te va a regalar una herramienta que es muy útil para escribir una historia. Si a ti te dicen, tienes 16 páginas para contar una historia, vas a, pues agarrar uno de tus libros que ya tienes de Cuéntame tu cuento y empezar a estudiar cómo está hecho, ¿no? Y tú dices, ok, tiene una portada y la historia empieza en la página 2, por ejemplo. No, en la página 3, de hecho, porque esta es la página, digamos, la página 1, portada, 2 créditos, 3 acá. Ok, entonces tú vas a poder hacer un cuadrito donde pones de la página 3 a la página 15 de 14, ¿verdad? No, 15, aquí. No, 14 ya la vi, mira. Vas a poder dosificar tu contenido. Vas a poder hacer una especie de canasto donde van a estar todas tus partes, pero aquí ya las vas a poder ordenar. Tú imagínate que agarras todas las piezas que tienes en tu cartuchera con todos tus lapiceros, con todos tus marcadores, y entonces si sabes que tienes 16 partes, vas a poder ordenar cada una de esas partes de tal manera que sepas qué parte de la historia va en cada una de esas partes. Parte 1, vas a poder ver que es la presentación de, ¿qué te digo?, Don Julito, el agricultor, como este libro. Supongamos que Don Julito es el protagonista, me parecería que sí. Y entonces puedes decir, en la página 1 y en la página 2 les voy a presentar a Don Julito. En la página 3 y en la página 4 les voy a mostrar qué es lo que hace. En la página 5 y en la página 6 va a pasar el primer evento, que puede ser, supongamos que a Don Julito el agricultor le da gripe, y ese va a ser
conflicto. Y entonces lo presentamos en la página 5 y 6. En la página 7 y 8 vamos a ver qué le provoca eso. En la página 9 y 10, qué le provoca a las demás personas. Y así tú puedes seguir haciendo toda la estructura de tal manera que cuando veas esas 16 páginas, que es lo que suelen tener estos libros, tú puedes decir, ok, si tengo 3 partes, 3 partes, puedo dividir esas 16 páginas en 3 partes y ahí tienes introducción, nudo y desenlace. Ok, tienes 3 partes iguales que tú vas a poder desarrollar. Y a cada una de esas partes le vas a tener que poner sus pequeños fragmentos para ir componiendo tu libro. Eso te va a ayudar mucho para que tú puedas sintetizar, para que puedas condensar la historia, porque ya te vas a dar cuenta. Cuando revises tu libreta vas a tener muchas páginas, vas a tener mucha información y algo que nos pasa a los escritores todo el tiempo es que queremos contar mucho. Siempre queremos contarlo todo, queremos contar mucho, queremos meter todos esos datos maravillosos que hemos ido aprendiendo en nuestra investigación, pero también algo que te va a hacer un escritor, una gran escritora, es que vas a aprender a respetar los espacios que tienes en tu contenedor y a respetar la historia, lo que la historia te pide. La historia te pide 16 páginas, 16 pequeñas partes y tú vas a poder ir viendo en la herramienta que te estamos mostrando cómo puedes ir armando en una página de Excel, por ejemplo, o en una hoja de cuadros, en una cuadrícula, puedes hacerlo, numerar de 1 a 16 y poner en cada una de esas 16 partes qué pedazo de la historia quieres contar y ahí te vas a dar cuenta de algo bien importante. Si tu historia está lo suficientemente bien investigada, si tu historia está lo suficientemente bien interiorizada en tu cuerpo, que es la primera parte donde pasa la historia, todas tus partes van a caber cómodamente. Vas a tener un párrafo para cada una de esas partes y vas a lograr hacer 16 párrafos, pero si tú todavía no has terminado tu investigación, si esa historia todavía no está completa dentro de ti, probablemente te van a faltar piezas o te van a sobrar piezas. Por eso es muy importante que dosifiques las páginas de tu libro, que entiendas bien cuál es tu contenedor, pero sobre todo que entiendas muy bien cuál es tu historia. Cuando tú entiendes bien cuál es tu historia, va a ser muy fácil distribuirla en las 16 partes de tu contenedor. Una de las grandes preguntas que siempre tenemos los escritores es ¿dónde empieza nuestra historia? Yo te acabo de decir hace algunos segundos que todas las historias tienen una introducción, un nudo y un desenlace, y uno pensaría todas las historias empiezan por el inicio. Claro, empiezan con el inicio cuando tú eres un lector. Pero cuando tú eres un escritor o una escritora, las historias empiezan donde les da la gana. ¿Por qué? Porque si a ti te llama la atención hacer una historia sobre Cometa, tu perrito, la historia comenzó el día que te diste cuenta que querías hacer una historia sobre el perrito. Todavía no sabes qué le va a pasar, todavía no sabes cómo empieza, todavía no sabes cómo termina, lo sabes, la historia es sobre tu perrita, tu perrito, y entonces vas a poder, haciendo el ejercicio que te decía de dosificar tus partes, si tú dosificas en esas 16 partes, ¿cuál es la parte donde yo puedo presentar a Cometa el travieso? Dices, esa parte 3, por ejemplo, eso lo puedes escribir ya. ¿Por qué? Porque tú conoces a Cometa el travieso. En un párrafo describes cómo es Cometa. Cometa es un perrito pequeñito, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el inicio de tu historia y si te das cuenta es la página 3, no es la página 1. Entonces cuando uno está escribiendo las historias pueden empezar en lugares distintos. A veces lo primero que te pasa es el final. Por ejemplo, el día que encontraste un billete de 20 quetzales tirado en una banqueta. Eso puede ser el final de la historia. Tal vez antes lo que te pasó era que tú necesitabas 10 quetzales para comprar unas naranjas, ¿verdad? Y te encuentras al final de la historia un billete de 20. Pero tú te diste cuenta que esa historia existía conociendo el final. Entonces tú puedes, cuando dosificas tu historia, cuando la tienes bien investigada y la tienes bien dosificada, en realidad puedes empezar donde quieras, donde sea más fácil empezar. Esa es la mejor manera de empezar un relato, es empezar donde sea más fácil para ti. Si tú ya conoces a tu personaje, empieza presentando al personaje. Si tú ya conoces el lugar donde va a estar, puedes decir, ok, yo puedo hacer aquí tengo un cuento sobre el perrito perdido en el sistema solar, entonces tal vez puedo describir el sistema solar en mi libreta y luego ver en qué parte del cuento puedo poner la descripción del sistema solar. Luego tal vez no necesariamente va a estar donde tú dijiste que pueda estar, pero para cuando tú coloques la descripción de tu mascota, del sistema solar, de tu protagonista, cuando tú lo coloques en tu dosificación de las 16 páginas de tu libro, lo vas a poder mover en función de qué es lo que mejor te sirva a tu historia o lo vas a dejar donde lo pusiste. Pero
puedes saber que las historias no necesariamente empiezan por el inicio, cuando las estamos escribiendo, pero cuando las publicamos, aquí estás, en la página 1. Aunque tú hayas escrito la página 1, al final.